Oremos. Señor, yo nada más quiero darte gracias por este tiempo que nos has dado, Señor. Qué delicia ver tu palabra cumplida cuando dice que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Y hoy clamamos a ti para que esta noche tu Espíritu Santo se mueva con poder en la vida de cada uno de nosotros y que esto nos ayude a acercarnos más a ti, Señor. Gracias, Padre, porque estás aquí y puedo sentirte hoy de una manera sobrenatural en este lugar. Y te pido que lo mismo pueda sentir cada uno de los que estamos acá. Es un privilegio inmerecido poder sentarnos a alabarte, poder sentarnos a aprender de tu palabra. Y si no fuera porque nos viste con ojos de amor, Señor, y nos llamaste por nuestro nombre, no estaríamos aquí. Me duele en lo más profundo del corazón, Señor, los que hoy no están, han dejado de venir, pero por otro lado, Señor, me produce un gozo indescriptible saber que estás formando una comunidad de amor, Señor, basada en tu palabra, basada en la comunión. Y te doy gracias, Señor, porque eres bueno y porque estás acá y porque hoy nos viste con ojos de amor y has traído un mover y un sentir especial. Te pido que nos concentremos, que pongamos atención a lo que nos querés decir hoy y te damos gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar una serie de 2 charlas que se llama Sin exceso de equipaje. Yo no sé, pero no hay nada peor que viajar con exceso de equipaje. ¿Ah? Es lo peor. El último viaje que yo hice con mis hermanos fue después de que se murió mi mamá y compramos tanto que cuando llegamos al aeropuerto todas las maletas estaban mal distribuidas con los pesos y tuvimos que sacar todo y acomodar todo el exceso de equipaje que traíamos en medio del aeropuerto de Fort Lauderdale. Y fue terrible porque entonces estaba todo tirado, todo hecho un desorden y había que hacer maleta por maleta y pesarla y ver que estuviera bien, porque la verdad es que ya nos habíamos gastado la plata que teníamos y no podíamos pagar el exceso de equipaje. Pero el exceso de equipaje es algo que estorba, el exceso de equipaje es algo innecesario y yo a veces lo veo en el campamento que hace Teos Place en Isla Damas, que yo nada más veo en serio a veces unas muchachas que andan 2 maletas así para un fin de semana, para 3, 4 días y tienen que pasar en una panga donde hay cocodrilos, o sea, es en serio, con todo ese chunchero. Y al final, obviamente, llevan un montón de chunches y no los jalan, los tienen que terminar jalando otra gente. Y así es la vida. La vida es igual que esto que estoy describiendo, es un montón de carga innecesaria que nosotros estamos jalando de gratis en nuestra vida. Y andar equipaje en exceso es estresante, es difícil de manejar, implica que
uno pierda la paz y que al final de cuentas termina uno completamente desgastado. Y hoy vamos a ver y nos vamos a centrar en 3 versículos que son de los más importantes o de los más clásicos de la Biblia. Y es Mateo 11, 28 al 30. Y voy a leerlo. Si tienen la Biblia, por más que esté ahí, le pido que la saque, porque a veces es bueno anotar ciertas cosas y ya el día de mañana usted se sienta con alguien y va a tener sus notas ahí en la Biblia. Entonces dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Qué pasaje? Y es interesante porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces nosotros agarramos una porción de la Biblia y es como, sí, clásica. O, sí, quiere decir esto. Pero perdemos esa capacidad crítica de ir más allá, de ir al fondo de lo que está ahí escrito. Y lo primero que quiero que veamos es que hay 3 cosas que el Señor nos está diciendo acá. Lo primero es: vengan, carguen y aprendan. Vengan, carguen y aprendan. Es una invitación que está haciendo nuestro Señor Jesús con 3 componentes fundamentales en nuestra vida con Él. Vengan, carguen y aprendan. Y es una invitación que es muy distinta a las que Él normalmente hacía en términos de discipulado. Porque hay invitaciones que Jesús hacía que eran más fuertes. El que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero en esta, lo que Jesús está diciendo es: todos aquellos que están cansados y agobiados, vengan a mí. Y para entender este pasaje, tenemos que estudiar 3 cosas. ¿Qué se refiere con vengan? ¿Qué se refiere con carguen? ¿Y qué se refiere con aprendan? Y lo primero que vamos a ver es que Jesús nos está diciendo: vengan a mí. Y yo creo que esto es algo que constantemente se nos olvida. Es que Jesucristo diciendo: vengan a mí, el príncipe de paz, el alfa, el omega, el principio y el fin, aquel que es la resurrección y la vida, el que cree en Él aunque esté muerto vivirá, la puerta del redil que da, el buen pastor que da su vida por las ovejas, aquel que engloba el amor del Señor en una persona. Es que es Jesucristo el que nos está llamando: vengan a mí. Y el tono que está utilizando este pasaje cuando vamos a estudiarlo teológicamente es un amor demasiado profundo de nuestro Señor Jesús al ver la realidad de todas esas personas que constantemente lo seguían en su ministerio. Llega un punto donde hay un conflicto tan grande entre los fariseos que decían que para llegar al Señor se tenían que hacer A, B, C y D, y los otros que simplemente tenían una necesidad espiritual demasiado grande, que sabían que por sus propias fuerzas no podían llegar a ellos, llegar a tener una relación con Dios. Jesús hace un alto en el camino para toda una seguidilla de eventos demasiado intensos y hace: vengan a mí, vengan a mí. Y es que ese es Jesús, es una invitación personal para cada uno de nosotros. Es como que yo diga: vengan a mí, y los estoy llamando a todos, pero cada uno de ustedes va a venir hacia mí de una manera personal. Y venir a Jesús implica una serie de cosas.
implica que realmente Él existe, implica que realmente hay un destino hacia el que Él nos quiere llevar, implica que yo tengo que salir de donde yo estoy y comenzar a caminar hacia donde Él está, implica que hay barreras personales que hay que dejar, implica que hay decisiones radicales que tenemos que tomar, implica que tenemos que creer que Él realmente existe, implica muchas cosas. El simple hecho de que Jesús, vengan a mí, y usted lea este versículo generación tras generación, habla de lo vivo, de lo real, de lo personal y de lo amoroso que es el Señor Jesús. Porque no estamos siguiendo una religión, no estamos siguiendo una ideología, estamos siguiendo a un Dios personal que por medio de Jesucristo nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Vengan a mí implica moverse. Vengan a mí implica que yo tengo que responder a ese llamado que Él está haciendo. Y Jesús hizo un llamado muy fuerte en la cruz del Calvario. Y Dios lo dijo por medio de Él: yo soy el que, ¿cómo es? Juan 3:16, ¿se me olvidó? Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no muera, mas tenga vida eterna. En esa cruz Jesús hace el llamado más poderoso. Pero es nuestra responsabilidad, una vez que escuchamos ese llamado, estar yendo constantemente a su presencia. Y Él dice: vengan, es ir a Cristo, hacia donde está Él. ¿Y dónde está Él? Está en su palabra. ¿Dónde está Él? Está en los tiempos de oración. ¿Dónde está Él? Está en medio de la comunidad. ¿Dónde está Él? En medio de la alabanza de su pueblo. ¿Dónde está Él? En medio de ir a servirle a su reino. ¿Dónde está Él? Cuando ayudamos a los que menos tienen. Y Él está diciendo: vengan. Y lo más fuerte es que dice: todos ustedes que están cansados y agobiados, porque Jesús conoce la condición de nuestro corazón. Y es un llamado donde dice: vengan, pero es que aprendamos a leer: todos ustedes que están cansados. O sea, es como: todos ustedes están cansados. Vengan, vengan. Y la principal razón por la que debemos de estar cansados y agobiados es porque estamos amarrados a una naturaleza caída, donde constantemente estamos pecando y donde constantemente estamos haciendo las cosas que sabemos que no deberíamos de estar haciendo. Y lo que Jesús está diciendo es: yo conozco el corazón de cada uno de ustedes. Yo conozco su historia. Yo conozco lo que están viviendo. Yo conozco lo que están pensando. Yo conozco cuáles son sus luchas más íntimas. Yo conozco lo que usted hace cuando nadie lo está viendo. Yo conozco lo más profundo de su corazón. Y yo sé que usted está cansado y agobiado. Y que ese sistema de qué tengo que hacer yo para poder acercarme al Señor me cansa y me estresa más. Porque llegamos por Él por gracia, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo por nosotros. Y lo que nos está diciendo es: yo sé que usted está cansado, yo sé que usted está agobiado, yo sé su naturaleza pecadora, yo sé todo, y por sus fuerzas usted no va a poder venir. Entonces venga así como usted está, y yo le voy a dar ¿qué? Descanso. Por eso Hechos 3:19 dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Para qué? Para que lleguen días de descanso, días de refrigerio. Y es una invitación continua que el Señor nos hace. Pero en el momento en el que nosotros no acudimos a Él un solo día de nuestra vida, es un día que estamos llevando equipaje innecesario en nuestra espalda. Porque hay un Dios que nos ama, que está con los brazos abiertos esperando que nosotros lleguemos a Él para dejarle todas esas cosas.
Y Dios no quiere que nosotros andemos cargando con esas cosas que realmente lo único que hacen es cansarnos, desgastarnos. Dios sabe que hay problemas en nuestras familias. Dios sabe que hay temas económicos que nos están quitando la paz. Dios sabe que hay personas alrededor nuestro que amamos que todavía no tienen una relación personal con Él. Dios sabe que hay muchos con los que hemos crecido espiritualmente se han alejado. Dios sabe que hay temas de identidad. Dios sabe que hay luchas. Dios sabe que estamos constantemente siendo atacados por la sociedad, por el mundo. Dios lo sabe. Y Dios sabe que estamos cansados. Dios sabe que estamos trabajados. Y más noviembre, cuando se está acabando el año, después de un montón de éxitos, fracasos, buenas decisiones, malas decisiones, lo que Dios nos está diciendo es: ya, pare, venga a mí. Yo le voy a dar descanso. Respire. ¿Y cómo no hacemos eso diariamente? Y esa es una de las promesas más increíbles que el Señor nos da. Venga, yo le doy descanso. Yo me recuerdo cuando yo llegué en el 2008 a los pies del Señor, mi vida estaba completamente destruida, estaba desarmada, no tenía propósito, había problemas, mis papás estaban financieramente quebrados, se habían divorciado, era un caos total. Yo simplemente tenía un enojo con el mundo y un día tuve un encuentro personal con Jesús y ese momento se me fue algo, se me fue una carga, se me fue un peso de encima. Literalmente se me fue como un algo que me estaba asfixiando y entendí que ese es Jesús y eso es lo que Él quiere de nosotros. Pero ¿cómo vamos a esperar andar con una carga ligera? ¿Cómo vamos a esperar vivir de una manera diferente si no tenemos el hábito de ir hacia Él para entregarle y confesarle y hablarle todas esas cosas que hay en nuestro corazón? Y no hay nada más desgastante en la vida de cualquier persona que ser un acumulador de sentimientos, de emociones, porque empieza uno a sentirse que la carga empieza a ser más y más pesada, y entre más uno calla, más se va uno acumulando, y cuando usted se da cuenta, está hecho leña. Y Jesús los veía a ellos. Pero metámonos en el contexto. Por un lado estaban los fariseos, obras, leyes, tiene que hacer esto, como eran ellos, ¿verdad? Si no hace esto, pasa esto, y usted no por esto, pero yo sí porque soy muy justo. Y por otro lado está Jesús viendo toda esa dinámica de la religión, donde es los hombres por sus esfuerzos tratando de tener una relación con Dios, y Él ve los corazones de todas esas personas necesitadas y hace: no, esto no funciona así, esto es a través mío. Porque nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Cuando nosotros tomamos el ritmo o las riendas de nuestra vida es cuando realmente más mal nos va. Y cuando dice: ustedes que están cansados y agobiados, la palabra que utiliza es como el atleta que va corriendo y se queda sin energía de un pronto a otro. O sea, que literalmente se ponchó, que venía bien y se le fue toda la reserva. Y de un pronto a otro dejó de correr y empezó a caminar. Dejó de ir a un ritmo en la bicicleta y de un pronto a otro se empezó a quedar. Yo no sé si ustedes han visto las competencias, que a veces va a buen ritmo y de un pronto a otro el que iba liderando, ¡pum!, se poncha y perdió las fuerzas. Se le fue la energía, se le fue todo. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Hay muchos de ustedes, todos ustedes, va a llegar un punto de su vida donde se van a ponchar, donde se van a desgastar. Y si ustedes no vienen a mí, no va a haber descanso. Por eso Filipenses 4, de 6 al 7 dice que hay que presentarle todo al Señor, en oración y ruego, con agradecimiento, para que Él nos dé esa paz que sobrepasa todo y que cuida nuestro corazón en Cristo Jesús. Esa es una de las promesas más fuertes que Él nos hace.
¿Cuántos de aquí no estamos cansados de las metidas de patas? ¿Cuántos de aquí no estamos cansados de ver que las luchas de nosotros siguen siendo las mismas? ¿Cuántos de aquí no estamos cansados de las situaciones por las que nosotros estamos pasando? Lo que Dios nos está diciendo es, vengan a mí. Vengan. Vengan. Y yo les daré descanso. Porque cuando vamos con Jesús estamos en paz con Dios. Cuando vamos con Jesús tenemos un canal abierto en nuestra relación personal con Dios. Cuando estamos con Jesús podemos cumplir ese propósito que es adorar al Señor. Cuando estamos con Jesús, la culpa, el vacío, los temores, los miedos se van. Porque precisamente Él vino a eso. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a restaurar nuestra condición destruida por el pecado para transformarla en algo completamente diferente. Esos momentos donde usted dice, ya no puedo más. Esos momentos donde usted dice, estoy harto. Esos momentos donde usted dice, mi vida no tiene sentido. Son los momentos donde más rápido tiene que correr usted al Señor. Y no es a una iglesia, no es... Jesús no está diciendo, vengan a mi iglesia, vengan a mi grupo, vengan a leyes. Él está diciendo, vengan a mí. Y eso es algo que tenemos que pensar. Las tres figuras de la Trinidad son personales. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Y con cada una de ellas tenemos una relación que tenemos que saber cómo ponerla a crecer y ponerla a trabajar. Vengan a mí, dice Jesús. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué están esperando? Y lo otro que nos dice es, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y esto es increíble, porque cuando ustedes saben que es un yugo, ¿qué es esto? Y lo que Jesús nos está diciendo cuando dice, carguen con mi yugo, es sencillo, es una invitación de unión. Es una invitación de compañía. Es una invitación de discipulado, de caminar con Él. Es una invitación personal, es una invitación de un uno a uno. Es una invitación de sometimiento y entrega, porque eso es lo que Él quiere. Porque Él sabe que estamos cansados y que estamos agobiados, y por eso dice, vengan a mí. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a Él y después ¿qué hacemos? Nos sentimos mejor y jalamos. Y seguimos haciendo las mismas cosas, seguimos tomando las mismas decisiones, y después volvemos otra vez. Pero de ahí, otra vez me siento cansado, otra vez estoy agobiado. Y es porque lo que se nos olvida es esa parte importante. Primero es vengan y después es carguen con mi yugo. Porque no se trata nada más de ir cada vez que tenemos un problema o una necesidad para que Él nos dé ese descanso. Se trata de ir indiferentemente de las circunstancias por las que nosotros estamos pasando día a día para caminar con Él, para estar con Él. Y esta es la parte en la que nosotros más fallamos. Hago un análisis de su año. ¿Cómo ha estado su relación con el Señor? Le apuesto que ha estado así, o así, o así. Y ahí es donde viene todo eso. Todo ese estrés, todo ese desenfoque, toda esa obras de la carne, ira, chicha, contienda, todas esas cosas que no vienen de Dios, es porque simple y sencillamente en nuestro caminar con el Señor muchas veces lo hacemos a un lado. Y Dios lo que nos está diciendo, Jesús lo que nos está diciendo es, yo conozco su corazón, y la respuesta a todo lo que hay en su corazón es, venga conmigo y camine conmigo. Y ponga su cara ahí y la de Jesús ahí. Eso es lo que Él está diciendo. Este pasaje no tiene mayor ciencia. La ciencia está en que es fácil de comprender, pero no lo ponemos en práctica. ¿Cómo sería nuestra vida
Si día a día abrimos nuestros ojos y Jesús, aquí vamos en el yugo, unidos. Es unión. Por eso dice la Biblia que el que está unido a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he ahí todas son hechas nuevas. Y si usted se pone a ver en la Biblia, todas las personas que Jesús llamó por su nombre y caminaron con Él, por más que las circunstancias en su vida fueron difíciles, siempre hubo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo vemos en Pedro, lo vemos en Pablo, lo vemos en Juan, lo vemos en Juan el Bautista y lo vemos en cada uno de los discípulos que Jesús llamó, a excepción de Judas, que abrió su corazón a las cosas que no tenía que abrir y terminó traicionando al Señor. Pero esta promesa que Dios nos hace es increíble. Así como yo les hacía la pregunta al principio, ¿están yendo ustedes a Jesús cada vez que se levantan? ¿Están todos los días con Él? La otra pregunta que yo les hago es, si Jesús fuera ¿qué estaría en la otra parte del yugo? ¿Estaría vacía? ¿O estaría usted? O peor aún, ¿está usted con el yugo y no está Jesús? Esto es importantísimo, muchachos. Y por eso Teos es una organización que busca que las personas tengan una relación más creciente con Dios. Por eso Juan 15:5 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Porque en el momento en el que nosotros nos desconectamos con el Señor, es donde empieza toda esa lejanía a pasarnos la factura. Y Jesús está hablando acá de un descanso del alma profundo, es que es algo más allá de un descanso físico, es ese descanso de estoy en paz con Dios, es ese descanso de estoy creciendo en mi relación con Dios, es ese descanso de estoy siendo cada vez más con Jesús, es ese descanso de mi vida con el Señor es exponencial, lo amo más que ayer, lo disfruto más que ayer, lo siento más que ayer. Y eso es lo que Jesús quiere, eso es lo que Él anhela, para eso murió Él en la cruz. No solo para darnos salvación, sino para darnos la oportunidad de en este mundo poder caminar de manera personal con Él, para que en ese proceso, a llegar a estar en su presencia, nosotros podamos tener todo un aprendizaje de estar acá con Él. Por eso David decía, desfallezco si no veo la bondad de Dios en esta tierra. Pero si no estamos con ese corazón con Él, si no estamos entregados a Él, simple y sencillamente no vamos a poder. Y por eso Dios dice, vengan a mí. Y después dicen, carguen con mi yugo. ¿Y qué dice? Aprendan. No basta con ir. No basta con estar en comunión con Él. Necesitamos aprender de Él. Porque es el rabí, es el maestro y es Dios. Y por eso, cuando Él nos dice, yo soy apacible y humilde de corazón, lo que Él nos está mostrando es la característica que tiene que estar en el corazón del discípulo para poder aprender del maestro. ¿Y cómo era Jesús con Dios? Era apacible y humilde de corazón. Siempre estuvo conectado con Él. Siempre tuvo una relación personal con Él, siempre le dio la gloria a Él, cada decisión que tomaba la consultaba con el Padre, nunca hubo necedad, nunca hubo rebeldía, su corazón era moldeado y fue moldeado a semejanza del Señor. Y cada vez que usted ve las interacciones de Jesús, usted puede ver su corazón apacible y humilde, de una persona que está cumpliendo no su propósito, sino el propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Y por eso, cuando nos dice que vayamos a Él, que nos pongamos el yugo y que aprendamos de Él, es porque la dinámica es que cada vez que se pone un yugo,
en los bueyes siempre hay uno que es o más grande o más experimentado para que sea el que va determinando hacia dónde se va a ir moviendo la carreta, el arado o lo que sea. Y Jesús lo que nos está diciendo es, hey, suelte su vida, relájese, yo estoy aquí, déjeme ser su guía, déjeme enseñarle, aprenda. Pero ¿cómo somos nosotros? No quiero, y yo hago lo que me da la gana, y soy necio, y soy obstinado, y no funciona, y termina siendo, aunque ustedes no lo crean, un yugo completamente desigual, porque si Jesús es el que tiene que estar llevándome por el camino correcto, y yo estoy jalando para otro lado, las cosas no funcionan, y uno es el que se queda atrás, uno es el que se desvía, porque el Señor siempre va a ir hacia donde Él tiene que ir, pero nosotros, ¿a dónde vamos a terminar si no estamos con Él? Como dice la canción de José Romero, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Más de un buey aquí estaría muerto, matadero o camino a un precipicio llamado infierno. Pero el Señor nos ama demasiado, y lo que Él nos está diciendo es: aprendan, ustedes tienen que ser mis discípulos. Tienen que aprender de mí, tienen que entender cuál es mi dinámica, tienen que entender cómo es que yo pienso, tienen que entender qué es lo que yo les digo que tienen que hacer, tienen que ir al ritmo que yo les estoy diciendo y tienen que soltar las riendas de sus vidas. Pero si nosotros no hacemos eso, simple y sencillamente no vamos a poder ir hacia donde el Señor nos está llevando. Y una de las características para que un yugo igual funcione es que los dos animales tienen que ser de la misma especie. Entonces, nosotros con la naturaleza y la mente de Cristo tenemos que ir hacia donde Él nos está llamando. Y por eso nuestra vida tiene que ser un fiel reflejo de que somos creyentes y que estamos con Él. Porque si Jesús dice, es por aquí y a mí no me da la gana porque quiero pensar de otra forma, no va a funcionar. Y si hay algo que hoy en día nos tiene estancados es que no estamos viviendo en nuestro corazón este versículo. Léalo otra vez. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Error número 1, no vamos hacia Él. Tratamos de solucionar nuestra vida con nuestras súper buenísimas intenciones y decisiones y soluciones creativas. Punto número 2. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. No solo muchas veces no vamos, sino que no estamos con Él. Y nuestro corazón hacia el Señor no es ni apacible ni humilde. Y después nos preguntamos, ¿y por qué no? ¿Y por qué sigo agobiado? ¿Y por qué sigo cansado? Y lo otro que nos dice es, aprendan de mí, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Y saben por qué el yugo del Señor es suave y su carga es liviana? Porque es gracia, no es ley. No es lo que yo hago, no son mis fuerzas, no son mis decisiones, no es mi esfuerzo, es el de Él. El Señor lo único que me dice es, venga, camine conmigo y deje que yo sea el que lleva la carga pesada, porque yo soy el buey experimentado, yo soy el que ya sé hacia dónde tenemos que ir. Usted simple y sencillamente tiene que ponerse ese yugo, pero el peso no va a recaer sobre sus hombros, va a recaer sobre mí. La pregunta que yo les hago es, ¿quieren seguir ustedes cargando ese equipaje extra e innecesario sobre sus hombros? Vaya donde el Señor
esté unido con el Señor, cargue el yugo y aprenda de Él. Porque cuando cargamos nosotros nuestra vida, nos vamos a desgastar y nos vamos a ponchar y nos vamos a alejar de Él. Oremos. Es tan básico, Señor, lo que nos hablas acá. Pero es tan difícil para cada uno de nosotros ponerlo en práctica, Señor. Yo a veces veo en otros y hasta en mí mismo esa desesperación, ese ahogo, ese cansancio espiritual. Esos momentos donde uno siente que el mundo se le está viniendo encima. Que no hay salida. Y es porque simple y sencillamente nos fuimos con la corriente, Señor, de las circunstancias y de las cosas. Y nada más no fuimos hacia vos. No cargamos con tu yugo que es ligero. Y no aprovechamos las circunstancias para aprender de cómo lo hubieras hecho vos, Señor. Yo sé que hay personas en este lugar que están cansadas y agobiadas por situaciones personales, Señor, familiares, sociales, relacionales, espirituales. Mi anhelo esta noche es que ellos puedan volver a verte, Señor, y que puedan responder a este llamado, yendo hacia ti, cargando ese yugo y aprendiendo de ti, Señor. Porque esta invitación que haces hoy no es nada más y nada menos que la invitación a ser discipulado por vos, a ser transformado a tu imagen y semejanza. Y no hay mayor bendición en nuestra vida que ir hacia vos, que caminar en unión con vos y aprender de vos, Señor, para después aplicar todo eso en nuestras vidas. Y la ecuación no falla, Señor. Vamos, cargamos, aprendemos, lo ponemos en práctica, en obediencia, y nuestras vidas realmente son diferentes, Señor. Porque no hay nada más desgastante que estar cargando con todo lo que nos ofrece este mundo y lo que hay en nuestro corazón solos. Así que te pido que en este rato de worship, Señor, cada uno de nosotros podamos ir hacia vos, Señor. Hacer yunta con vos y comenzar a caminar con vos, Señor. Si hay alguno esta noche que quiere volver a ti, Señor, hoy le haces el llamado. Venga, y yo te daré descanso. Y te pedimos, Señor, para que podamos tener este corazón apacible y humilde, para poder aprender de ti y poder vivir como vos viviste, Señor, porque esa es nuestra meta. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.